Hola, muy buen día. Bueno, empezamos otro seminario del ciclo de libertad educativa. Hoy, como ustedes ven, es una reunión de amigos. Lo tenemos a Gabriel Zanotti, director académico del centro, ¿no? Del Friedman Hayek Center for the Study of the Free Society, este, que va a exponer sobre un tema este, conflictivo, por así decirlo, ya el título lo dice, el problema es el aula. Este, no le voy a sacar tiempo a Gabriel. eh, Esto va a funcionar como siempre. Primero Gabriel va a hacer una breve exposición, creo yo, y después abrimos un amplio espacio para interactuar. Es decir, ustedes van pasando las preguntas que ustedes deseen, por favor, en el panel de preguntas y respuestas. Yo se la voy pasando a Gabriel y generamos diálogo, que es lo que, por cierto, es lo más interesante siempre de cualquier seminario y de sobremanera teniendo el privilegio de, bueno, de contar con Gabriel Zanotti hoy con nosotros. Gabriel, el seminario es tuyo, gracias y deja algo entero del aula. Bien, muchas gracias, Edgardo. Y entonces comenzamos con la exposición de este tema. Eh, mm, ok, espero que se esté viendo como corresponde. ¿Nos lo da Edgardo, el Sí, PowerPoint? sí, sí, Bueno, sí, sí, se ve bien. estoy poniendo pantalla completa. Ahí está, muy bien. Bueno, habrán visto que la primer filmina vuelve a poner el mismo título, pero con un signo de interrogación, con plena conciencia de tal vez la perplejidad que causa el título, eh, porque sé que ha habido infinitas propuestas para corregir el aula, para hacerla más llevadera, para etcétera, etcétera, pero acá en cambio vamos a cuestionarla en sí misma. Eh, y entonces comienzan las primeras aclaraciones para minimizar el escándalo. No estoy criticando la educación formal como tal. La diferencia entre educación formal e informal es harto conocida. La educación formal se refiere a lo que podríamos llamar la escolaridad en sí misma. A su vez, escolaridad en sí misma no se refiere a la escuela como la conocemos, a un determinado tipo de escuela, sino que se refiere a un fenómeno social eh, que se produce cuando los sistemas o los modos informales de transmisión del conocimiento en una determinada cultura dejan de ser eficaces debido a la complejidad de cierto contenido, como por ejemplo la lectoescritura, y entonces se debe recurrir a metodologías específicas para lograr transmitir esos contenidos culturales, y a eso lo llamamos la escolaridad en sí misma, y esto ha atravesado, por supuesto, eh, gran parte de las etapas de las civilizaciones más importantes de la humanidad. Entonces, lo que divide la educación formal de la informal es la presencia de un método determinado. Bien, y que no lo estamos criticando de ninguna manera. Nos estamos refiriendo, en cambio, a eh, la escuela como parte de la primera etapa de la política educativa que Luis Jorge Zanotti, mi padre, en su libro de 1972, Etapas históricas de la política educativa, la llamó la primera etapa de la política educativa, que tenía que ver con lo que luego del iluminismo del siglo XVIII fue el estado cultural, o sea, los estados de la ilustración que asumen el bien público de la educación como una de sus funciones esenciales, como unificación cultural. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, la analogía podría ser la siguiente, que así como algunas, eh, esto es una analogía nada más, pero para que se logre entender, así como ciertas comunidades religiosas protestantes consideraban que sus, mm, que todos los creyentes debían saber leer para poder leer la Biblia. De igual manera, el Estado iluminista del siglo XVIII considera que los ciudadanos
deben saber leer la Constitución para ser buenos ciudadanos. O sea, pasamos de una religión sensu stricto a una religión secular, ¿no? A una estructura laical de la función emancipadora del conocimiento. Eh, Esto tiene que ver con la estructura de los estados culturales de, por ejemplo, Francia a fines del siglo XIX, Italia con el Risorgimiento, siempre fines del siglo XIX, ¿no? Y en casos latinoamericanos tan importantes como México, Uruguay, Argentina particularmente, donde la escuela sarmientina es, ¿no? Es un, un claro exponente de este ideal iluminista, ¿no? Y es ahí, o sea, es ahí en esta educación formal masiva, producto del Estado cultural, ahí es ahí donde se produce esto que llamamos el aula, ¿no? Hay una metodología específica de transmisión de determinados contenidos culturales, ¿no? Que es el aula como estructura, como metodología, que es típica del positivismo, que es una posición filosófica eh, que data de autores tan importantes como David Hume, como Augusto Comte, tal vez John Stuart Mill, ni que hablar del neopositivismo del siglo XX, pero esto tiene una profunda influencia en la estructura educativa del positivismo de fines del siglo XIX, ¿no? Eh, a su vez, ¿a qué nos referimos con positivismo, ¿no? Nos referimos a en este caso, el positivismo educativo, implica una concepción de antropología filosófica, en la cual el ser humano es concebido más bien como una máquina, tal vez estamos volviendo a eso, ¿no? Como una estructura de recepción de datos. Hay una profunda influencia del empirismo en este tipo de metodología, donde el ser humano se convierte en fundamentalmente alguien que tiene que recibir datos o en los cuales consistiría el conocimiento, ¿no? Acá viene la famosa crítica de Karl Popper a la concepción positivista del conocimiento como la concepción del conocimiento como eh, recibir cosas en una estructura pasiva, ¿no? Eh, y qué es lo que habitualmente tiene que ver con lo que a su vez se considera que sería la información. La información son los datos que serían recibidos en una estructura pasiva del conocimiento, cuya máxima actividad en todo caso consistiría en eh, repetir esos datos, eh, con mucha suerte comprenderlos, ¿no? Pero la estructura, ¿no? Eh, Era fundamentalmente, y me parece que sigue siendo esta, ¿no? De alguna manera, el aula es una estructura física que predispone a esta estructura de conocimiento concebido como información. Hay alguien que dicta, acá la palabra dictado, hay alguien que habla, y otros que están escuchando, sentados pasivamente, ¿no? Recibiendo la información, una información que debe ser repetida. La repetición se premia con el sistema de notas, ¿no? El sistema de notas premia la repetición y castiga la no repetición de la información recibida. ¿Está? O sea, por lo tanto, dictado, copiado, eh, repetición, premio, castigo, ¿no? Esta es la estructura del positivismo, que deriva de una estructura de inteligencia, perdón, de una concepción de la inteligencia, que ha sido muy criticada luego en todo el siglo XX, ¿no? Esto es lo que habitualmente se llama la sola racionalidad instrumental. O sea, concebir a la inteligencia humana como una especie de computadora que asigna medios con respecto a fines de manera mecánica. Esto ha sido criticado por muchas filosofías en el siglo XX. La Escuela de Frankfurt, ¿no? En su gran libro La dialéctica del iluminismo, ha criticado la razón instrumental. Karl Popper, ya lo cité, ha criticado este tipo de racionalidad,
iluminista o racionalidad no consciente de sus límites y la ha contrapuesto a la razón crítica, que ya vamos a ver en qué consiste, pero que es todo lo contrario a una recepción pasiva de datos. Hayek también ha estado de acuerdo con Karl Popper a tal punto que ambos son partidarios del llamado racionalismo crítico para oponerlo al racionalismo iluminista, optimista, con respecto a las posibilidades cuasi infinitas de la razón humana en cuanto a recibidora, recipiente, perdón, de datos. Husserl, en su libro La crisis de las ciencias europeas, en 1935, ha criticado también esta noción de racionalidad, ha tratado de volver a una noción de inteligencia como theos, como de alguna manera investigación del sentido, de la naturaleza de las cosas. Gadamer, en Verdad y Método, ¿no? Ha contrapuesto el método positivista a la función típicamente de interpretación que tiene la inteligencia humana. Cuando un ser humano abre un libro y lo lee, no está copiando datos, sino que está radicalmente interpretando, decodificando el texto, ¿no? Kuhn, cuando ha criticado la sola racionalidad algorítmica, y ha dicho que hay una función importante de la subjetividad del científico, modificando nuevos paradigmas en las etapas de crisis en la ciencia. La neoescolástica, cuando de alguna manera contrapone la noción de inteligencia que se encuentra en Santo Tomás de Aquino o en San Agustín, cuando la contraponen a esta noción de mera racionalidad instrumental del positivismo. O sea, como podemos ver, hay mucha filosofía detrás de esto. No es nada novedoso lo que estoy diciendo, pero es como si nada de esto, ¿no?, lograra de alguna manera modificar nuestros usos y costumbres habituales en cuanto a concebir al alumno como un receptor de datos, ¿no? O sea, me parece que aún hoy, a pesar de todas las propuestas de reforma, seguimos concibiendo al alumno como un receptor de datos, seguimos concibiendo la educación formal como recepción de datos, como repetición de datos, como premio y castigo, porque la estructura de notas es eso, ¿no? Eh, y, pero esto tiene que ver con las tres etapas de la política educativa que mi padre describía en su libro Las etapas históricas de la política educativa, porque ha pasado mucha agua bajo el río. A la primera etapa de la política educativa hubo una segunda etapa que se llamó la escuela nueva, ¿no? Este, también hace mucho tiempo, década del 20, década del 30, donde hubo muchos pedagogos que trataron de modificar esta estructura del aula positivista. Mi padre cita, por ejemplo, les leo los pedagogos citados por mi padre en su libro: Dewey, Gentile, Lombardo Radice, y cita una tradición importante en la Argentina, ¿no?, de ilustres pedagogos que trataron de resistir todo esto. Rosario Vera Peñalosa, Carlos María Viedma, Carlos Vergara, Ernesto Nelson, Marisa Serrano Bernengo. Muchos de ellos eran maestros de escuela primaria, ¿no? eh, como partidarios de esto que se llama escuela nueva, o sea, tratar de que en la escuela volviera de alguna manera un mundo de la vida más empático, un mundo donde el alumno estuviera más cercano con las experiencias vitales originarias del mundo familiar y del mundo cultural. Eh, Mi padre cita a Unamuno también como parte de esta crítica, ¿no?, y su gran novela de 1902, Amor y Pedagogía, como una expresión de rechazo al positivismo pedagógico, como una burla terrible al positivismo pedagógico que Unamuno logra con su gran pluma, ¿no? Donde donde hay un gran pedagogo positivista que tiene un hijo que se llama Apolodoro, que es educado estrictamente según las normas del positivismo pedagógico, y el hijo se suicida. Bien. Entonces, pero a esto sigue la tercera etapa de la política educativa. La tercera etapa de la política educativa, esto mi padre lo escribía en la década del 70, consiste en una toma de conciencia de que en la educación informal, en el medio cultural, han comenzado a actuar enfáticamente
las nuevas tecnologías de la comunicación del pensamiento. Mi padre había estudiado esto ya en la década del 60, cuando en la década del 50 ilustres pedagogos italianos, como por ejemplo Volpicelli o Giovanni Gosser, estaban hablando de las nuevas tecnologías de comunicación del pensamiento. Pero claro, en la década del 50, ellos se referían a la importancia educativa que en la educación informal tenían elementos como la televisión, la radio, el disco, las nuevas y muy novedosas estructuras de grabación este, de- de la- del conocimiento que estaban surgiendo en ese momento. Y la tesis fundamental de estos pedagogos, que mi padre vanamente intentó explicar en la Argentina, es que la escuela formal clásica de fin del siglo XIX, el aula clásica de fin del siglo XIX, se quedaba totalmente atrás, ¿no? Y perdía totalmente una batalla imposible de ganar frente a las nuevas tecnologías de comunicación del pensamiento. Fíjense, todo esto dicho en las décadas del 50 y del 60, antes de Internet. Imagínense lo que es esto después de Internet. Es el mismo fenómeno, pero elevado a la enésima potencia, ¿no? Este, Esto se relaciona mucho también con un artículo de mi padre que se llamó Nuevas funciones profesionales docentes, donde mi padre explica toda la tesitura de Giovanni Gotzer, y tiene una frase bastante lapidaria cuando compara los intentos de mantener la escuela tradicional frente a las nuevas tecnologías de la comunicación. Y ahí mi padre dice, en esta batalla absurda, el docente está condenado a la derrota. La lucha es desigual, las armas incomparables y la pugna carece de razón. Bien. Este, Nos estamos refiriendo a algo que es conocido por todos. Niños y jóvenes se autoeducan, para bien o para mal. Estamos utilizando el término educación en un sentido como transmisión cultural. Niños y jóvenes se autoeducan por medio de las nuevas estructuras de la comunicación, que llegan al aula ya inmersos en ella, invaden el aula con estas tecnologías de la comunicación. Las estructuras tradicionales de educación tratan de resistirse, pero no lo logran, ¿no? Y el sistema educativo formal queda irremisiblemente atrasado, ¿no? Inexorablemente superado por las nuevas tecnologías. Pero, atención, muchos de ustedes estarán diciendo, bueno, no, pero de ninguna manera, pero si ya hemos incorporado al aula las nuevas tecnologías de la comunicación, todas las aulas tienen su computadora, lo que fuere, y no se trata de eso, porque mi padre eh, había entendido claramente otra eh, otra frase del gran pedagogo italiano Giovanni Gosser, que decía lo siguiente: no basta poner un motor en el lugar del caballo. La vieja carroza era compatible solo con un transporte de caballo. Un transporte de motor no comporta solo la sustitución del vector, sino una estructura diferente de todo vehículo transportador. Giovanni Gosser, de una manera tal vez más complicada, lo que estaba diciendo es, en una carroza tirada por caballos, eh, no tiene sentido colocarle un Saturno 5 arriba. No, sencillamente hay que cambiar el diseño, hay que cambiar el modelo. O sea, es inútil que tratemos de perfeccionar la carroza tirada por caballos. Es inútil que le pongamos una rueda mejor, caballos más ágiles, ¿no? Asientos más confortables. Hay que cambiar el modelo, hay que cambiar el diseño, ¿no? Esto es, no podemos incorporar el viaje espacial, ¿no? A la carreta tirada por los caballos. En esta analogía, la carreta es el aula, ¿no? Y el viaje espacial son las nuevas tecnologías mm, de la comunicación, ¿no? Por eso, frente a un debate muy actual, ¿no? Frente a muchos que dicen prohibido entrar al aula con el celular, yo una vez escribí en mi blog, prohibido entrar al celular con el aula. Y al revés, ¿no? Así que no se trata de hacer lo que hacemos hoy todo el tiempo, eh, y menos aún de
y menos aún de lo que se hizo en la pandemia, ¿no? Cuando la estructura del aula formal positivista sencillamente fue trasladada a la pantalla con todos sus problemas, ¿no? O incrementados sus problemas. Eh, Ahora, lo que estoy diciendo, aún en el caso de que algunos digan, bueno, puede ser, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Es acá donde van a ver que yo no soy alguien tan radical o tan apocalíptico. Hay una solución de corto plazo, tal vez de mediano plazo. O sea, no podemos eliminar en este momento las aulas, nuestros edificios están hechos así, y nuestros usos y costumbres están hechos así hace prácticamente 150 años, ¿no? Eso no se puede cambiar de un día para el otro. Lo que sí podemos hacer, y ahora me voy a detener un momento, para que vean que no soy apocalíptico y que tengo conciencia del corto plazo, lo que sí podemos hacer, no es que sea lo ideal, es tratar de incorporar a nuestro discurso en el aula las normas del diálogo. Hay algo que ha eh, eh, caracterizado mucho la filosofía del siglo XX, algo en lo cual la filosofía del siglo XX ha avanzado mucho, que es lo que se llama la filosofía del diálogo, no solamente representada por autores clásicos al respecto, como Martin Buber y Manuel Levinas, ¿no? Todos ellos autores de origen judío que escribieron justamente después de la Segunda Guerra Mundial y el drama de los campos de concentración, ¿no? Este, sino también autores que ya he citado, como Karl Popper, como Gadamer y como nada más ni nada menos que Jürgen Habermas, el entonces, en los 80 heredero joven de la Escuela de Frankfurt, ¿no? O sea, como solución a corto plazo, lo que yo propongo a todos mis colegas es que tratemos de incorporar, aunque no sea tal vez el mejor ámbito, aunque la estructura del aula no dé mucho para eso, tratemos de incorporar las reglas del lenguaje dialógico, ¿no? Aunque no tengamos, aunque esto sea contrario a los incentivos de la estructura del aula, ¿no? Que son incentivos a la repetición, no dialógica, ¿no? El lenguaje dialógico, para que vean que ahora estoy proponiendo algo que se puede hacer ahora, ya mismo, el lenguaje dialógico consiste fundamentalmente en 4 puntos, ¿no? Primero, respetar el derecho a la interpretación del alumno. Las preguntas, ahí estoy citando a los filósofos que estarían de acuerdo con esto, las preguntas no son una mera concesión, sino que son un derecho del alumno. Y haciendo una analogía con la escuela austríaca, así como Hayek sostiene que los precios son la síntesis de conocimiento disperso en el mercado, y que los precios libres son la manera de coordinar conocimiento en el mercado, la manera de coordinar conocimiento disperso entre alumnos y profesores en el aula son las preguntas y la dinámica de las preguntas y las respuestas. Así que, en primer lugar, respetar el derecho a la interpretación del alumno. Hacerle saber de alguna manera que la pregunta no molesta, sino que forma parte del orden de la clase. Y para eso, por supuesto, no volvernos locos con el programa, no colocar, no hacer programas de estudio que tengan infinitas bolillas que estamos apurados en dictar, ¿no? Sino tener tiempo de conversación, ¿no? Hacer del aula, en la medida que se pueda, porque el aula no da para eso, un momento de conversación. Si se pueden poner los bancos en U, mejor, ¿no? Eh, eh, en segundo lugar, y esto es clásico de toda la didáctica, ¿no? Aprovechar el error. Y acá, de manera desafiante, estoy diciendo que, contrariamente a lo que suponemos habitualmente, que hay que saber para opinar, no, opinar para saber. Y aunque esto suene escandaloso, esto quiere decir que, aprovechando los errores que surgen en un proceso de opinión espontánea, ¿no? Los podemos reconvertir, ¿no? En pasos a la corrección, a la razón crítica. Entonces, aprovechar el error como oportunidad de aprendizaje, no utilizarlo simplemente para calificar con notas, ¿no? Acá está nuevamente la filosofía de Karl Popper, pero también la filosofía de Gadamer, el tema de la dinámica de la conversación, ¿no? Eh, 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 la conversación es una estructura de discurso donde nosotros eh, estamos hablando y el otro está hablando y el discurso trata de adecuarse a lo que el otro está diciendo, ¿no?
La no conversación consiste en que nosotros estamos diciendo algo eh, y lo que el otro dice lo escuchamos como una molestia a nuestro propio discurso, ¿no? En cambio, el decir y el escuchar el decir del otro se encuentran en un discurso unificado que llamamos conversación, ¿no? Bien, que ustedes van a decir, pero en este momento estás haciendo lo contrario, por una mera cuestión de tiempo. Cuando tengo tiempo, cuando tenemos tiempo, lo hacemos después, ¿no? Ahora sencillamente conversamos cuando yo termine de molestar. ¿Ok? Bien. Eh, una tercera cuestión es que en vez de darle al alumno la sensación de que todo lo que diga deberá ser usado, será usado en su contra, como en un sistema jurídico, que todo lo que diga será usado a su favor, ¿no? El error absoluto no existe. Esto tiene que ver con una profunda filosofía de Santo Tomás de Aquino, donde el mal absoluto no existe. ¿Ah? Siempre, siempre detrás de lo que alguien dice con sinceridad, por más erróneo que lo consideremos, hay una búsqueda sincera de la verdad en la cual hay algo de verdad que podamos aprovechar. Esto es muy importante. Esto es así desde Sócrates, pero no lo terminamos de internalizar. Y el cuarto punto de la estructura dialógica que estoy proponiendo es eh, eh, no convertir al aula en un proceso de temor, en un ámbito donde si digo algo me van a matar mis compañeros, el profesor, así analógicamente, ¿no? Pasar de la confrontación al diálogo, convertir a la clase, en la medida que se pueda, como un espacio de respeto mutuo, enseñar a los alumnos a escuchar a los otros alumnos, enseñar a los alumnos a escuchar a los demás alumnos, ¿no? Decirles que no solamente tienen que escuchar, no sé, a una autoridad siempre a la clase porque es autoridad, sino escuchar al otro, sea cual fuere lo que está diciendo. A veces, cuando los alumnos están hablando y yo noto que todos los demás desconectaron, yo llamo la atención y digo, oigan, oigan, miren, hay un ser humano que está hablando, ¿no? Y todos se me quedan mirando, como diciendo, ¿qué quiere decir porque hay un ser humano que está hablando? Lo que quiero decir es que como es un ser humano, merece respeto, merece ser escuchado. Por supuesto, la tarea del profesor tutor a cargo de la clase es coordinar ese diálogo, coordinar ese debate, llevarlo, ¿no? A un buen término. Así que, como ustedes pueden ver, mientras no podamos reformar la estructura del aula, en la medida de lo posible, pero no es fácil, porque los incentivos no nos ayudan, son incentivos contrarios a esto, en la medida de lo posible, convertir al aula en un lugar de diálogo, ¿no? Y una vez que esto se hace, entonces todas las tecnologías de comunicación del pensamiento son válidas, desde decir a los alumnos, denme 5 minutos que quiero exponer una cosita en el pizarrón, eso es válido, o pasar una película, o pasar una cosa de YouTube, o decirles, busquen en el celular tal cosa, a ver, fíjense en los celulares, busquen tal cosa, ¿no? A ver qué aparece. Y todo es válido una vez que convertimos al aula en una estructura dialógica. Cosa que muchos de ustedes me van a decir, yo ya lo hago. Porque aunque no esté sistematizado filosóficamente, cualquier persona que tenga, comillas, buena onda, buena disposición, lo hace. ¿Ok? Pero, vuelvo a decir, esta es una solución provisoria, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos en el mediano y largo plazo? ¿No? Eh, y ese dibujo que puse ahí significa que acá no hay una estructura clara y distinta, ¿no? Eh, yo creo que tenemos que pensar seriamente para el mediano y largo plazo en propuestas pedagógicas que abandonen progresivamente el espacio físico del aula. Esto podrá parecer muy radical, pero yo creo que tenemos que pensar. Yo sueño con una universidad futura que tenga todos los incentivos para que haya todo tipo de actividades durante la mañana, durante el día, ¿no? Que sean incentivos para el aprendizaje entre los alumnos. Ahí pongo meros ejemplos.
los clubes que hacen los alumnos. En la Universidad del SEMA está lleno de clubes que hacen actividades espontáneas, ¿no? Talleres, debates, ¿no? Actividades conjuntas que se pueden hacer con todas las plataformas que el Internet nos proporciona. Pero que en esos momentos eh, tengamos la valentía de abandonar la estructura clásica del aula, que esos momentos sean una continuación de los momentos que ya viven niños, adolescentes y jóvenes todo el día, ¿no? Lamentablemente a veces en la soledad de su escritorio, ¿no? Estoy proponiendo con esto una mayor socialización. Eh, Proponer, esto ya se está haciendo, carreras que sean más bien Bachelor in Arts y Bachelor in Science, ninguna novedad para lo que era la estructura anglosajona de las universidades, que se perdió por la estructura de facultades que nosotros heredamos de la Universidad Napoleónica, ¿no? Bachelor in Arts and Science, donde los alumnos eligen las materias, eligen la bibliografía que quieren estudiar, ¿no? Y luego, por supuesto, tendrán su formación profesional específica con los másters. Y acá viene la clave de la cuestión. Y si esta cuasi utopía fuera posible, ¿cuál es la función del profesor? Bueno, la función del profesor encaja muy bien en lo que Botticelli, Giovanni Bosser, Luis Zanotti llamaban las nuevas funciones profesionales docentes. En las nuevas funciones profesionales docentes, el profesor es un profesor tutor. O sea, es un profesor que está acompañando a los alumnos en todo esto. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Bueno, algo tengo pensado al respecto, ¿no? En determinado horario, los profesores deberían tener sus despachos abiertos a las consultas de los alumnos. Y deberían ser despachos amplios, despachos que tengan sus computadoras, eh, sus proyectores, sus pizarrones, donde haya todo tipo de consultas de lo que el alumno ya estuvo leyendo, de lo que el alumno ya estuvo investigando, estudiando, ¿no? Y esa debería ser la labor principal del profesor tutor, que entonces acota lo suyo, corrige en la medida en que amablemente le salga, ¿no? Bueno, a mí me parece que esto podría modificarse de este modo, ¿no? Como ya de alguna manera es el sistema tutorial de los doctorados en Oxford, ¿no? O donde ya de alguna manera eran las clases, un poquito en la Universidad de Oxford en la década de los 50, ¿no? Eh, este, y por supuesto, esto implica también una modificación de los exámenes tradicionales, ¿no? Que ya seguramente muchos de ustedes lo estarán haciendo, ¿no? Pero propongo hacer esto sistemáticamente, ¿no? ¿Sí? Donde haya incentivos para que los alumnos escriban sus propios ensayos y cada 2, 3 meses lo tengan que presentar frente a la faculty, o sea, el conjunto de profesores, los alumnos también, y haya una disputatio, como había en las universidades medievales. Fíjense, no estoy inventando nada nuevo, ¿no? Que cada 2, 3 meses ya haya una cuestión disputada sobre ensayos que escriben los alumnos, porque tienen todo el incentivo a querer escribir, a querer plasmar sus ideas, y disputatios donde, como la palabra lo indica, se van a recibir críticas, y tenemos que, en ese caso, los profesores tutores tienen que enseñar cómo se realizan esas críticas, cómo son las críticas académicas, cómo tienen que ir a las premisas del ensayo, ¿no? Si quieren objetar la conclusión, como se hacía en la Edad Media, ¿no? Donde alumnos y profesores decían objeto la mayor, objeto la menor, ¿no? ¿A qué se estaban refiriendo? A la premisa mayor, la premisa menor de los razonamientos. O sea, no estoy inventando la rueda. Estas cosas se hacían y yo creo que tenemos que tener la valentía de retomarlas. No las podemos retomar hoy, ¿está? Pero sí me parece que tenemos que tener, por un lado, la audacia de pensarlo, eh, y finalmente, en algún momento, si hubiera libertad educativa, de proponerlo y tal vez hacerlo, ¿no? En medio de otras ofertas educativas que pueden seguir totalmente tradicionales, ¿no? Es acá donde esta propuesta que estoy haciendo, que es pedagógica, encaja con otra propuesta de política educativa, que es la desmonopolización del sistema educativo, que mi padre en 1980 llamó la desinstitucionalización del sistema educativo, y que bueno, que en la Argentina de los 80 no lo fusilaron porque no pudieron, ¿no? Este, eh, Después de haber dicho todo esto, ¿no? La última filmina es así de simple, ¿no? Sí, sí, sí.
si se les ocurre algo mejor, me dicen, ¿está? Pero eh, les propongo que tengamos todos la audacia de pensar esto. Como decían los escolásticos, eh, eh, lo primero en la intención es lo último en la ejecución. Quiere decir, el hacerlo de manera práctica va a llevar su tiempo, pero lo tenemos que tener en mente. O sea, de alguna manera tenemos que comenzar a pensar estas nuevas estructuras, al menos universitarias, ¿no? Donde tengamos la valentía de ver si podemos abandonar en algún momento la estructura física del aula. Bien, supongo que después de todo lo que acabo de decir, alguno podría decir, el problema no es el aula, el problema es Zanotti, ¿ok? Bueno, bien, para eso estamos entonces ahora y para ser coherentes con todo lo que acabo de decir, me parece que tenemos un tiempo suficiente para plantear eh, eh, debate, ¿no? Un debate con respecto a todo esto. Bueno, Gabriel, como siempre, primero gracias por la exposición. Por favor, escriban sus preguntas, no en el chat, sino en el panel de preguntas y respuestas, así se me facilita ir ordenándolas. Ante todo, Gabriel, el saludo que tenemos hoy en el auditorio a Ana Lucía Frega, que es compañera, bueno, colega nuestra Claro, de la Academia Nacional de Educación y, bueno, sobran las palabras, Ana Lucía, mil gracias por estar hoy aquí. creo que sí. Con Gabriel estamos muy contentos. Y por cierto, debemos una visita a tu casa, que vamos a coordinar Claro que sí. después de Semana Santa, Gabriel. Sí, sí. Ok. Eh, entonces empecemos con justamente una acotación de Ana Lucía. Ana Lucía dice que el problema de los profesores es los profes tácticos, que se llaman en el secundario, ¿no? Que tienen una poca carga horaria en cada colegio, situaciones de trabajo que va de uno a otro, exceso de esas situaciones. Bueno, ¿cómo se enfrenta esto cómo se pasa de este esquema más tradicional a algo tan radicalmente distinto como tu propuesta? Bueno, el problema del profesor taxi tiene que ver con problemas socioeconómicos, ¿no? Entonces, las reformas educativas tienen que ser parte de una reforma integral que tiene que tener nuestra sociedad. Y en eso estamos y estamos viendo lo difícil que es. O sea, en la medida en que una sociedad pase de situaciones de subdesarrollo a un mayor desarrollo económico, en esa medida las ofertas educativas, ya estatales, ya privadas, van a tener mayores posibilidades de ofrecer mejores condiciones laborales a los docentes. Pero tengamos en cuenta que aún en el caso de que estuviéramos en un mundo ideal, donde los docentes estuvieran perfectamente pagos, los alumnos vinieran de familias funcionales, no tuvieran problemas psicológicos y las aulas estuvieran perfectamente provistas, aún en este modelo, ¿no? Que nunca mejor dicho es un modelo, ¿no? Ideal, aún en este caso, si mantenemos la estructura del aula y si mantenemos la estructura de dictado, repetición, premio y castigo, la cosa va a seguir igual, ¿no? O sea, aún en el caso de que mejorara la situación socioeconómica y pudiéramos ofrecer mejores condiciones, como algunas pocas universidades que lo logran hacer, mejores condiciones a los docentes para que no sean el docente taxi, aún en este caso tenemos que tener la valentía de ver si podemos modificar, ¿no? La estructura de la oferta pedagógica y pasar a perdón, y pasar a una estructura donde no haya aulas, sino que haya profesores tutores y que haya todo tipo de actividades que libremente los alumnos puedan emprender. En fin, tenemos que ver cómo generar este cambio, ¿no? Por Asociado. supuesto, quiero aclarar, Perdóname. con esto me quiero aclarar. Mi propuesta está pensada, en primer lugar, para el ámbito universitario. Habría que hacer hipótesis ad hoc para los demás ámbitos. Sí, ibas a decir algo raro. Sí, sí, enganchaba con otras. Yo voy enganchando las Sí, preguntas, perdonen que no sigo un orden como ustedes las han ido escribiendo.
Acá inmediatamente hay una pregunta de Martín Lagos, que es textual. Dice, ok, y entonces, ¿cómo transmitís eso fuera del aula? Porque, ok, lo sacamos de esa estructura del aula, Ujú, y ¿cómo manejamos entonces a estos estudiantes fuera del aula? ¿Cómo los motivamos? Estoy poniendo un poco más de letra en realidad la pregunta yo mismo. ujú. El alumno entraría a una universidad donde elegiría un Bachelor in Arts o un Bachelor in Science. Tendría las materias con la bibliografía correspondiente para comenzar a estudiar. Tendría los incentivos dentro de la estructura universitaria, ¿no? Clubes, talleres, eh, actividades con plataformas de internet, etcétera, etcétera, para comenzar a estudiar y a ver si quieren que planifique un poquito a partir de las 2, 3, 4 de la tarde, los despachos de los profesores están abiertos. Y ahí los profesores tutores reciben a los alumnos que ya están estudiando. O sea, los alumnos desde el principio sabrían que no tienen el aula, lo que tienen es el profesor tutor, ¿no? Y va a costar, pero si el alumno va al despacho y le dice al profesor, cuénteme de qué trata esto, la respuesta del profesor es, dígame qué leyó, dígame qué estuvo haciendo, ¿no? Entonces, esto va a costar, pero hay que hacerlo así desde el principio. Puede ser Ok, las primeras, perdón. y aclaro esto, No, dale, dale, dale. y puede ser que las primeras experiencias sean muy minoritarias. Por eso esto no se puede hacer coactivamente desde el Estado de manera masiva. Puede ser que las primeras experiencias sean muy minoritarias, que estén captando un determinado tipo de alumno y que lentamente esto se vaya expandiendo, ¿no? Y que finalmente el mercado lo vaya validando, porque creo que esta educación así va a tener una alta calidad en cuanto a las habilidades obtenidas, ¿no? Y me tomo el atrevimiento de hacer una pregunta yo asociado a esto, porque tengo mi curiosidad. Yo soy, a ver, un admirador de María Montessori, para los Sí, chicos, ¿ok? Que filosóficamente tiene bastante que ver con lo que vos decís para otro nivel educativo. El ujú, gran problema que tiene el método Montessori, para ponerle un nombre, es que es muy caro. Es ujú, decir, necesita una gran cantidad de docentes muy especializados, un montón de material. Aquí haría falta, estoy pensando a nivel universitario, un montón de profesores, lo que uno llamaría full time, no el típico profesor que viene, sí, da una materia y se va, porque hace falta que esté para contestar, bueno, sí, para cumplir este rol de profe tutor. sí, sí. Entonces, mi pregunta es la factibilidad operativa, con la misma lógica de Montessori, que me parece óptimo, pero que termina siendo un experimento reducido por un problema de costos. Sí, eh, por eso dije recién, las primeras experiencias van a ser minoritarias, pero, pero eh, este modelo que estoy proponiendo implicaría un cambio de aquello en lo que tenemos que invertir. Las estructuras pedagógicas tradicionales tienen que invertir mucho en estructuras edilicias con aulas. Estas nuevas estructuras tienen que invertir mucho en determinado personal docente que tiene que tener determinadas características, ¿no? Y las estructuras edilicias serían como más abiertas, ¿no? Menos costosas en ese sentido, pero sí, como cualquier nueva empresa, implica una inversión inicial importante, ¿no? Y hay que ver justamente cuál es el resultado. Simplemente esto va de la mano con lo que yo propongo de la desmonopolización, porque para colmo de lo difícil, de lo que yo estoy proponiendo, si te enfrentás con regulaciones estatales que te lo hacen imposible, bueno, entonces definitivamente no se puede, ¿no? Ok, te paso otra pregunta. De Carly y Rita, de Yacanto, Córdoba. En Radar Educativo dice, de Argentina por la Educación, los datos sugieren que eh, los celulares van ganando. El 54% de los alumnos argentinos dicen se distraen en clase. Yo no usaría la palabra se distraen, pero utilizan celulares en clase. eh, y es la cifra más alta entre 80 países. Y ellos un poquito señalan, bueno, que esto muestra la urgencia de abordar el problema. ¿Qué opinas al respecto? O sea, te diría yo, si lo Bueno, consideras como un la problema para solución, empezar.
La solución a largo plazo que estoy proponiendo elimina el problema. El alumno no va a ir a la consulta distrayéndose con el celular. El alumno va a ir a la consulta habiendo leído, visto, lo que fuere, utilicen el verbo que quieran, y va a consultar su trabajo, escrito, la duda que tenga. Este, los alumnos se distraen habitualmente con las nuevas tecnologías de la comunicación, porque las nuevas tecnologías de la comunicación son la muestra de que la estructura tradicional del aula está perimida. Es inútil que pongamos 30 personas encerradas en un aula cuando su estructura mental está en otra cosa, está en otro sistema, ¿no? Por lo tanto, a largo plazo el problema se elimina. A corto plazo no queda más, como a veces sucede en las buenas universidades, de que los profesores le pongamos toda la onda a nuestro momento de clase y que los alumnos vean que el celular que tienen con ellos no es un problema, sino que es parte del asunto. O sea, permanentemente llamemos a los alumnos a utilizar su computador y su celular para que busquen parte de los temas que estamos dando en la clase. Busquen esto en internet, fíjense, miren esto, miren aquello, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo y, y hacer lo que podamos al respecto, ¿no? Eh, Ok. pero eh, a corto plazo, la utilización de computadoras y celulares en el aula, lo que está mostrando es que el aula no da para más frente a la autoeducación, para bien o para mal, de los alumnos. Hago un pie de página. Yo, bueno, siempre en mi rol de moderador, no opino, por supuesto, porque me parece que es lo correcto, pero en este tipo de seminarios, bueno, por nuestra relación no puedo evitar entrar en el diálogo. Esto es tapar el sol con la mano, ¿no? O sea, sencillamente lo mismo que la inteligencia artificial. Negar que los chicos usen celulares, inteligencia artificial o cualquier método es un mundo, no podemos, o sea, no se puede negar lo que se viene y somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad, es obvio, pero esa es la disputa hoy. Bueno, avanzo un poquito con las preguntas. Asociado a esto, esta es otra pregunta de Martín. Dice, hay un cúmulo de información y experiencia que naturalmente tiene el profesor, ¿no? O sea, nosotros tenemos más info a veces, ¿no? Que los alumnos en temas específicos, definitivamente. ¿Y cómo se transmite entonces esa información a los alumnos? No información general, información específica, ¿no? Bueno, Propia de la a asignatura. a corto plazo, la manera de comunicar el conocimiento es el diálogo que propuse, ¿no? Por ejemplo, fíjense cómo se aprende en las estructuras que algunos de ustedes conocerán en las conferencias Liberty Fund, donde hay Ujú. varias sesiones por día, los bancos están en U y las personas conversan entre sí sobre elementos que ya de alguna manera han leído. Hay un primer momento que se podría extender, hay un momento que tal vez se podría extender a 15 minutos, a 20 minutos, a media hora, donde hay un coordinador que hace una exposición general sobre las lecturas. Bueno, eso sería el momento más tradicional, ¿no? Del profesor, ¿no? En la experiencia que en este momento estamos teniendo en el SEMA, en la escuela para jóvenes dirigentes de hoy y del futuro, la estructura es esa, ¿no? Las aulas están en U, yo hago una primera exposición sobre el tema, ¿no? Y luego viene el libre debate, ¿no? Que más o menos funciona. Y un libre debate donde los alumnos se sienten llamados a opinar en igualdad de condiciones. Desde luego, claro, es un curso voluntario. Ahora, a corto y largo plazo, a mediano y largo plazo, este, entonces, imagínense eh, que un alumno elige como parte de su Bachelor in Arts historia de la Escuela Austríaca de Economía. Entonces va a leer la bibliografía al respecto, este, y va a ir al aula del profesor tutor con lo que ha leído y ahí se establece una conversación donde si hay buena voluntad y normas de respeto mínimo, obviamente el profesor puede, con buena onda, hacer valer su experiencia. Puede decir, bueno, no, me parece que en este tema monetario deberías leer un poquito más lo que dice Hayek, ¿no? Y se establece una conversación.
Y vamos a suponer que el alumno dice, no, no quiero leer lo que dice Hayek. Bueno, después se verá cuando tenga que hacer su ensayo a los 2, 3 meses sobre política monetaria, que va a tener que ser expuesto ante toda la faculty y ante todo el conjunto de profesores. Entonces van a venir preguntas. ¿Y qué dice Keynes al respecto? ¿Y qué opinaría Hayek al respecto? Y si el alumno no está en condiciones de dar ese debate, él mismo se dará cuenta de que tiene otros incentivos, de que tiene que leer de otro modo. O sea, estoy proponiendo una metodología diferente, pero que algunos de los aquí presentes ya han vivido, ¿no? En sus experiencias cotidianas. Ok, asociado a lo que, justamente a lo que decís, algunos ya han vivido. Estoy buscando la pregunta para, eh, prefiero, hay tantas preguntas que pierdo algunas, disculpen, pero quiero ir a una pregunta en particular. Eh, la voy a encontrar, pues ya la había leído. Si no, a ver, gasto un segundo más. Ok, es de Florencia Grassar, y que dice, bueno, si en el siglo XIX obviamente se educaba ¿qué? Para para el modelo industrial, ¿no? Que era el que predominaba en ese entonces. ¿Para qué pensás vos que deberíamos educar hoy? ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Qué significa en el siglo XXI la definición de pensamiento crítico, que es un modelo tan distinto bueno, a educar para el modelo industrial, por ejemplo? Bien, tanto en la propuesta pedagógica que estoy haciendo como en la propuesta de política educativa que ya hice, que es el tema de la desmonopolización, hay una estructura de pensamiento diferente, es un paradigma diferente al paradigma educativo de fin del siglo XIX. En ese paradigma se planificaba una estructura educativa pensando en un determinado tipo de sociedad. En cambio, en una sociedad abierta, de ahí el título de Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos, de igual manera que los que estamos formados en la Escuela Austríaca de Economía decimos, el gobierno no tiene por qué anunciar una estructura de producción, el gobierno no tiene por qué decir qué es lo que se va a producir, cuánto y cómo. El gobierno no tiene por qué decir, ahora lo importante es la industria del acero. No, 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 no. En una sociedad abierta, los bienes y servicios dependerán de la oferta y la demanda, y de la interacción entre oferentes y demandantes, consumidores y productores. Bueno, acá es lo mismo. En una sociedad abierta, la cultura está abierta. No hay nadie que la dictamine previamente. No hay un planificador central del conocimiento. Y en esa estructura donde no hay un planificador central del conocimiento, ahí viene la propuesta de Karl Popper, de Friedrich Hayek, de Feyerabend, sobre razón crítica. La razón crítica significa que el libre debate va corrigiendo permanentemente todas nuestras propuestas, todos nuestros paradigmas, todas nuestras teorías, ¿no? Y esta sociedad de libre debate, de libertad de expresión, lo que hace es coordinar el conocimiento disperso. O sea, tenemos que ser conscientes de que la razón crítica lo que hace es minimizar nuestra ignorancia, ¿no? De igual manera que en una economía libre no hay un planificador central del proceso económico, en una sociedad abierta no hay un planificador central del proceso educativo, sino que las diferentes ofertas educativas van compitiendo libremente en cuanto a las ofertas educativas que tengamos. Por supuesto que si yo fuera a ver, si yo fundara una universidad, yo tendería a colocar ciertas carreras, ciertos Bachelor in Arts como prioritarios, pero mi propuesta sería una propuesta más en una sociedad libre y abierta, y hay que ver en qué medida en esa sociedad libre yo podría tener la capacidad de convencimiento de que mi propuesta es la mejor, ¿no? O sea, mi propuesta encaja perfectamente en una sociedad abierta a la cual hay que volver, ¿no? Porque parecemos habernos olvidado del tema de la sociedad abierta en el tema educativo, ¿no? Hay que volver a lo que es una sociedad abierta donde la razón crítica minimiza nuestra ignorancia, pero no hay ningún planificador central de la educación. Gabriel, sigo avanzando con preguntas para tratar de pasarte tantas como puedo, pero hay muchas. A ver, acá hay una pregunta de Iván. Iván, a ver si me sale tu apellido, discúlpame, es ¿No? Tiuk, si lo pronuncié bien. Su pregunta es,
Ok, ¿cómo garantizas que tanto, bueno, que los alumnos estén adquiriendo y los tutores brindando conocimiento si se abre, bueno, la puerta a tantas infinitas metodologías distintas de estudio? O sea, ¿cómo garantizar que se esté cumpliendo el objetivo al fin y al cabo, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con mi propuesta de la desmonopolización del sistema educativo y una sociedad abierta. Este, el Estado no es el garante, los Estados nunca pueden ser los garantes. A ver, ¿cómo garantizás que la oferta de zapatos sea la mejor? Sencillamente con la libre competencia de empresas de zapatos. Ujú. Ya Listo, así sabíamos. de simple. Adivinaba la respuesta, debo Esa es la admitirlo. garantía. Y en una sociedad abierta, el mercado, ¿no? Va a ir seleccionando a aquellos egresados que tengan las habilidades profesionales específicas que a su vez sean demandadas por universidades y por empresas libremente. Esa es la garantía. La garantía es el libre contrato. La garantía es quién tiene las habilidades que el mercado está requiriendo. Y para eso está una sociedad abierta. El que no las tenga, sencillamente va a salir del mercado. Listo, no es tan difícil. O sea, de vuelta hago la misma pregunta. ¿Quién garantiza que la oferta de zapatos sea la correcta? Bueno, olvídate de que el Estado lo haga. Si el Estado es el planificador central de zapatos, en 3 días vas a andar descalzo. En 2 días vas a andar descalzo. Ok, voy a juntar dos preguntas, pero quiero, vuelvo para atrás, pues me gusta, dentro de lo posible, mencionar, acá está, quién la hace. Y también Enrique Laurín, ¿no? Voy a juntar dos, ¿eh? Si tenés ejemplos en el mundo hoy por hoy bueno, de este abandono del aula, y asociado a esto, vamos mucho más abajo, estaba por aquí, aquí está, de Cecilia. Pregunta si lo que bueno, estás comentando es una expresión de deseo o justamente existen evidencias de abandono de aula en universidades y esta es la parte adicional, si esto es así, ¿cómo se diseña entonces la estructura de eso que llamamos aula en la escuela secundaria y aún en la escuela primaria para una vez que esta gente llega a la universidad, esté preparada para, bueno, para un mundo de estas características, una propuesta como la tuya? Creo que las dos preguntas van juntas. A ver, lo que pasa es que se mezclaron temas. La primera pregunta es sencillamente si hay evidencia, si Ah, conoces evidencia sí, de abandono de aula. Y la bien. segunda es, ok, en el supuesto caso que así fuese, ¿cómo debería ser la educación obligatoria, es decir, primaria y secundaria, respecto a esta propuesta tuya, Bueno, que es más para bueno. nivel universitario, para que sea consistente lo uno con lo otro? Para utilizar una palabra que yo habitualmente no utilizo, los datos que tenemos son habitualmente el sistema educativo formal, que es el que está medido, estandarizado. Ahora, lo que está sucediendo en el sistema educativo informal, ¿no? No se conoce, pero ya está sucediendo, aunque no lo tengamos, comillas, medido, ya está sucediendo que las empresas están contratando directamente a personas habitualmente jóvenes que tienen habilidades profesionales específicas independientemente del título. Ya está sucediendo que en ámbitos de computación, de negocios digitales, de comunicación, tal vez de finanzas, hay contrataciones de jovencitos brillantes que sin título, sin educación formal, han logrado esas habilidades específicas. Este es un fenómeno que a medida que que vayan creciendo más las nuevas tecnologías de la comunicación, es un fenómeno que va a ser cada vez mayor. Es un fenómeno, tengamos cuidado, ante el cual las estructuras formales de enseñanza se van a ir quedando atrás. Entonces, mi propuesta implica que lentamente vayamos adecuando el sistema educativo para estar al día con esto que ya está sucediendo, ¿no? O sea, hay acá una analogía entre el mercado formal e informal, ¿no? ¿Cómo sabemos lo que está ocurriendo en el mercado informal? Y bueno, habitualmente tenemos medido el mercado formal, ¿no? Este, Hay toda una economía informal, ¿no? Que es la clave de que todavía en Latinoamérica haya intercambio de bienes y servicios. ¿Cómo hacemos para formalizarlo? No exigiéndole que cumpla con la legislación de la economía formal, sino aboliendo, eliminando la legislación de la economía formal. De tal manera que toda la economía informal se convierta en legal ipso facto, porque todo el que no atente contra las libertades individuales está dentro del mercado.
Bueno, acá sucedería algo similar, ¿no? Entonces, lo más que tengo para decir al respecto es que ya está sucediendo, ¿no? Esta autoeducación sin aulas. Y lo que estoy proponiendo es más o menos ponerse al día, ¿no? Ok. Y una pregunta de abogado del diablo que me gusta por eso, es de Juan Pablo Antivero. Gabriel, ¿cómo pensás vos, por ejemplo, entonces, en la enseñanza de la matemática? Que puede tener, obviamente, límites para enseñarse desde el diálogo socrático. Yo creo que cualquiera, hoy en día, está en perfectas condiciones de que si le interesa el cálculo matemático, leer los textos que quiera al respecto y luego con el profesor tutor hacer todas las consultas correspondientes. No veo a priori mayores dificultades. Pero no Eh, podés, pues, perdón que interrumpo, por la característica propia del tema, que hay, bueno, algunos avances, por allá, así decirlo, o algunas temáticas, no sé, en matemáticas, que son medio áridos, sin el apoyo previo del instructor antes de ir a un texto. Eh, yo lo veo más, estoy leyendo a Juan Pablo Antivero, le estoy leyendo la mente, perdón Juan Pablo, pues, en base a tu pregunta me estoy extendiendo. Eh, Creo que en ciertas áreas es más fácil, por así decirlo, que el estudiante lea primero y llegue con sus dudas al tutor después, que en otras áreas. Y la que plantea Juan Pablo me parece un muy lindo ejemplo, bueno, las matemáticas o las matemáticas un poquito avanzadas. yo nunca vi en la estructura educativa que la acción del educador sea a priori, ¿no? Lo que siempre sucede informalmente es que la persona se sumerge en una estructura de incentivos de aprendizaje que lo que llamamos luego profesores, padres y tutores van corrigiendo. Por ejemplo, con la lectoescritura, que sería el máximo ejemplo de metodología que requeriría una enseñanza a priori por parte de un profesor. En la lectoescritura ya está sucediendo que en los países más desarrollados, donde los alumnos se encuentran en familias funcionales, con plenos incentivos para leer, ¿no? Los alumnos están aprendiendo a leer solos y los padres van corrigiendo, les van explicando así, de esta manera. Ahora, ¿se puede hacer diferente? Yo no lo excluí en ningún momento. Puede haber un momento que sea áulico, o sea, puede ser que en determinado momento, a ver, los padres digan, vamos a juntar a los chicos de 5 familias con tal papá y vamos a tener 3 horas de señalamiento de normas gramaticales, pero perfectamente, ningún problema. Simplemente son opciones abiertas este, mejor dicho, ante las cuales tenemos que tener una estructura pedagógica, para hablar del a priori, planteada de esta manera. O sea, no puede ser que nuestros usos y costumbres nos señalen lo contrario, pero con respecto a determinadas cuestiones que nos parecen ultra complejas, como lectoescritura, lógica, matemáticas o idiomas, la acción del profesor tutor señalando estructuras de gramática, de sintaxis de estos lenguajes, porque la matemática y la lógica son otros lenguajes, sea necesaria, pero no necesariamente a priori. ¿Cómo se aprende un lenguaje? ¿No? Entonces, por lo menos el lenguaje de la cultura en la que estamos se aprende por medio de la inserción permanente en los juegos del lenguaje. Bueno, lo mismo con respecto a los demás contenidos en la medida en que alguien tenga los incentivos suficientes para hacerlo. Así que yo en ese sentido sería un poquito más audaz. Ok, y nos estamos quedando sin tiempo. Te voy a pasar a una última pregunta. Tengo 33 preguntas en el listado. Disculpen que es imposible pasar todas, lo cual demuestra el interés de este seminario, que obviamente hay espacio para repetirlo. Así que te paso una pregunta más y después, como siempre, te dejo el espacio a vos para que cierres el seminario, bueno, con alguna conclusión o idea. Voy a unir dos preguntas porque que a mí confieso mi ignorancia. La primera es de Carolina Romero Rosa, que dice si esto sería como implementar lo que Rancière
propuso en su libro El maestro ignorante, y la segunda es si es de, bueno, de un asistente anónimo. Pero igualmente te la paso. ¿Existiría alguna coincidencia entre, bueno, entre este tipo de propuesta e Iván Illich en torno a la descolarización y desinstitucionalización? Ahí está, me salió, Sí, de la educación. Te junto sí, las dos preguntas sí, y sí. después ya Bueno, te dejo el desconozco, espacio a vos para que cierres. Y disculpen que no paso más preguntas porque sí, bueno, sencillamente se nos acaba el tiempo y bueno, ok. esto es Bueno, lacaniano. pido disculpas porque desconozco el primer caso, pero el segundo caso sí es muy conocido. Ivan Illich, junto con Lapatí, junto con Freire, son autores que en los 70 hicieron otras propuestas pedagógicas contrarias a lo que ellos presuponían el positivismo. Pero ¿qué ocurrió? Ellos unían el positivismo pedagógico a lo que ellos consideraban el liberalismo y el capitalismo. Entonces, contradictoriamente, en mi juicio, proponían una especie de revolución marxista en la cual iba a haber libertad pedagógica y el error no podría haber sido mayor, como mi padre bien lo describió en otro de sus mejores artículos que se llamó El cuestionamiento de las estructuras escolares. Por lo tanto, autores como Iván Illich, Clapatí o Freire fueron muy perspicaces en cuanto a la captación del problema pedagógico, pero todos los perspicaces que tuvieron en eso lo perdieron totalmente cuando pasaban a la arena política, ¿no? Así que yo diría que sí, que está muy bien que abrevemos en esos autores, pero que ahora a las personas que estén todavía en la izquierda de los 70 les digamos, miren, la manera de pasar la manera de que esas propuestas pedagógicas bajen a tierra es una sociedad libre y abierta, que era justamente aquello con lo cual ellos no querían saber nada. Así que Ujú. esa contradicción es ilevantable. Cayeron en esa contradicción y me parece que eso fue un error terrible en tu esquema de pensamiento. Ok, Gabriel, se nos acabó el tiempo. Creo que el seminario da para mucho más. Es apasionante. Me porté bien, no interactué, que es el no debo. Sé que ese es el rol del moderador. Lo cerramos con lo Sí, que sí, quieras sí, aportar. Y bueno, sí. gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, en 15 20 días tenemos nuestro próximo seminario. Que por cierto, hago publicidad. Va a ser, creo que sí, ¿no? Es correcto. Es la presentación pero va a ser en vivo en el auditorio el martes 25 creo que es, no, martes 22 la presentación de mi libro de 5 propuestas para el renacimiento de la educación argentina, que ya van a recibir la invitación en estos pocos días, pero va a ser presencial. Gabriel, todo tuyo. Bueno, y cierro con un llamado a la creatividad de todos. Yo no tengo todas las respuestas. Yo he planteado un problema, he planteado una solución. Algunas preguntas han evidenciado que la solución no es mágica, pero llamo a la creatividad de todos para, para que tengamos en cuenta que necesitamos estructuras nuevas, pedagógicas, mientras no quede otra que usar las que ya están de la manera más creativa posible también, ¿no? Ok, muchas gracias, gracias a ustedes por estar aquí, por compartir este rato con nosotros y bueno, hasta acá llegó el seminario. Que tengan un lindo fin de semana.